Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy es un programa especial del Almuerzo Picante. Tenemos el gusto de contar con un gran comunicador, un hombre que tiene una trayectoria impresionante en trabajo de comunicación, noticieros, bueno, hasta en los Óscares participó, y sobre todo en las campañas electorales. Y hoy, pues es una persona que sigue dando asesorías. A nosotros nos está asesorando porque estamos muy mal. No, bueno, además de eso, nos está dando mucha cancha. Y quiero de verdad presentarles a César Martínez. Muchas gracias, César, por estar con nosotros, que tiene una vasta experiencia y nos va a hablar de las elecciones en los Estados Unidos, que de verdad vale la pena conocer del procedimiento, de cómo ocurren estos fenómenos electorales allá que no tienen mucho que ver con lo nuestro. Hay puntos de coincidencia, pero son mucho más complejos. Y bueno, decirles que contamos en este programa, como siempre, con nuestros distinguidos colaboradores, Sigifredo Rodríguez Coria, nuestro distinguido host y sociólogo además, nuestro compañero Carlos Gómez Bermejo, internacionalista, y nuestro distinguido amigo, el doctor Vivienda, Óscar Ruiz Vargas, que siempre nos acompaña con sus análisis interesantísimos. Así que, pues sin más preámbulo y con el gusto, mi querido César, tienes la palabra y platícanos cómo es que es esto de las elecciones allá en nuestro hermano vecino de Estados Unidos, a quien conocemos mucho, pero también conocemos muy poco. Adelante, amigo. Ulises, Sigifredo, Carlos y Óscar, muchas gracias por invitarme al Almuerzo Picante. De hecho, estoy yo desde la cocina para poder cocinar. Es cierto, muy bien. Algunas ideas. Miren, es interesante esto de... Yo llevo ya en los Estados Unidos desde hace muchos... desde 1983. Imagínense, wow. Un año la renovación moral de México en aquellos momentos desde la Madrid. Entonces... Es curioso, es un país cercano, pero al mismo tiempo los sistemas electorales son muy distintos. A veces la gente considera que esto es, oye, el voto popular no importa ya. Te dicen ahorita, oye, Donald Trump está 14 puntos abajo de Joe Biden. ¿Qué creen? No pasa nada. Estos son votos de colegio electoral, entonces varía mucho. Si me permiten, cociné un pequeño menú para este almuerzo picante para mostrar un poco cómo funciona el sistema. Mostrarles algunos ejemplos de lo que hemos participado en las últimas 4.5 elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Digo 4.5 porque en la última pues nos quedamos atorados y Donald Trump nos tocó, estábamos con Jeb Bush. Pero si les parece y el maestro Sigi me permite compartir el menú. Ya estás. Muchísimas Listo. Gracias. Y ustedes dicen si se ve y si no se ve, pues hablo. Perfectamente. Tomo mientras para irlo viendo con tranquilidad. El proceso de la colegio electoral en los Estados Unidos. Lo que pasa es que está dividido en colegio electoral y cada uno de los estados tiene la representación de sus representantes más 2 senadores. Lógicamente, los estados como California y Texas tienen mayor representación, pero los estados pequeños también tienen importancia. Por ejemplo, pueden ver en Iowa que aunque sean pocos votos electorales, son votos claves. Esto sería como elecciones de gobernador en voto swing, que le podríamos llamar aquellos que cambian, versus en voto popular. Recuerden que en la elección anterior Hillary Clinton ganó 3 millones de votos más que el presidente Trump, pero perdió en colegio electoral. Perdió en 3 estados claves y perdió por 100,000 votos. En el 2000, ahorita van a ver que nos tocó trabajar con George Bush, la diferencia de votos entre latinos, entre George Bush y Al Gore, fueron 2,000 votos latinos. La elección de los Estados Unidos se definió en Florida por 538 votos y lo decidió la Corte Suprema. Eso ya es otra historia. Pero esa es la diferencia. Son, digamos, si lo vemos el colegio electoral, como si fueran elecciones de gobernador. Lo que podría pasar a mostrarles son experiencias. Unos imaginan, dicen, oye, pues las campañas en los Estados Unidos serán como las mexicanas o no. Y a veces dicen, oye, yo pregunto, oye, George Bush, ¿cómo lo sienten a él? Te dicen, no, olvídate, anti-mexicano y demás. Espérame tantito, vamos a mostrarles nosotros cómo abrimos el primer evento de la convención republicana en el año 2000. Literalmente vean cómo se estaba planteando otro país. Ojalá que estuviéramos ahí todavía, pero vean nada más cómo era el primer evento de la convención republicana. Vamos a ganar en noviembre, vamos a cambiar este país para todos que vivan en este país. El sueño americano es para todos.
El mismísimo Bush hablando en español. Podemos ganar en noviembre. Muchas gracias por todo. Un nuevo día para los latinos. ¿Qué era eso? Pues era el exgobernador, bueno, en ese momento todavía gobernador de Texas, donde 1 de cada 3 habitantes es latino, su socio comercial más grande es México, familia latina. Entonces, de alguna manera, George Bush entendió que el voto latino era clave para hablarle. Ojalá que estuviéramos en esos tiempos, como digo. Pero si se fijan, eso fue, digamos, como un parteaguas de que se hacen las cosas. Me voy a adelantar un poquito más, vámonos al 2018, porque lógicamente George Bush fue presidente en el 2004, pero vamos al 2008, perdón, y el senador McCain, John McCain, que era un veterano de guerra, las campañas primarias, que aparte ahorita platicaré el proceso de las primarias, que es aún más complicado, porque se va estado por estado hasta que se deciden las convenciones quién termina ganando. Pero quisiera mostrarles, en las primarias el Partido Republicano tendía a ser muy antimigrante, muy duro. Estaba Tom Tancredo, que era nieto de inmigrantes, antimigrante. Rudolph Giuliani, nieto de inmigrantes italianos, antimigrante. Y el senador McCain, que salió en la defensa de los latinos y dijo, espérense tantito, vamos a entender que este es un país de inmigrante y cómo están peleando por nosotros. Este es en un debate interno en New Hampshire, precisamente donde van a ver que era un público totalmente inmigrante y cómo los convenció y le dio la vuelta, y él logró ganar inclusive en las primarias, pero dando a entender que somos un país de inmigrantes. My friends, I want you the next time you're down in Washington, D.C. to go to the Vietnam War Memorial. Look at the names engraved in black granite. You'll find a whole lot of Hispanic names. When you go to Iraq or Afghanistan today, you're going to see a whole lot of people who are of Hispanic background. You're even going to meet some of the few thousand that are still green card holders who are not even citizens of this country, who love this country so much that they're willing to risk their lives in its service in order to accelerate their path to citizenship and enjoy the bountiful, blessed nation. So let's, from time to time, remember that these are God's children. They must come into our country legally, but they have enriched our culture and our nation as every generation of immigrants before them. Thank you. Thank you. I'm John McCain. I approve this message. Ahí hasta los demócratas decían, me está hablando a mí, este hombre entiende lo que hago por este país. Muy bien, ganamos la elección interna y todo, pero luego en la elección en general se cayó la economía, más aparte eligió de compañera de fórmula Sarah Palin y bueno, se nos fue todo. Ya, ¿para qué les platico? Y el fenómeno por otro lado del señor Obama. Ah, claro, no, Barack Obama, olvídense, pues, era un fenómeno. Nosotros éramos básicamente, vamos, era un referéndum si era Bush o no era Bush, o sea, ya era si era Barack Obama o no era Barack Obama. Ahora, me voy rápido nada más al 2012, donde Mitt Romney en las primarias también se fue muy lado antimigrante, dijo, oigan, yo voy a hacer les voy a hacer la vida tan difícil a los inmigrantes que se van a autodeportar. Uno entra como consultor a esas campañas y dicen, oye, ¿cómo compones esto? Bueno, platicando con su hijo y platicando con cosas, resulta que había una noticia interesante que no sabíamos y había que enseñarle a los electores. Soy Craig Romney. Quiero decirles cómo piensa mi padre Mitt Romney. Él valora mucho que somos una nación de inmigrantes. Mi abuelo George nació en México. Para mi familia, la grandeza de los Estados Unidos es como todos nos respetamos y ayudamos, sin importar de dónde venimos. Como presidente, mi padre trabajará para una solución permanente al sistema de inmigración, trabajando con líderes de ambos partidos. Los invito a escucharlo. Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje. Al día siguiente todos los medios decían, ¿Mitt Romney es Mexican? Básicamente. Vámonos precisamente a Sonora, donde vamos a poder hablar del pasado mexicano de los Romney. Todos me dijeron, no, perdón, no le muevas mucho. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué se fueron los Romney a México? No. ¿Tú sabes que son mormones? Sí. ¿Qué sucedió en esa época con los mormones? ¿Por qué salieron del país? Seguramente Ulises sabe. Sí, la persecución, manito. ¡No, la poligamia! Además, por eso, por sus formas religiosas. Pues no sé si hay más varones humanos o carros. Exactamente. Eso precisamente, imagínate. Oye, y llegó a México donde lo de la poligamia, pues todos la aceptamos. Era tolerada. Sí. Entonces te digo, sigue dices, siendo. vas a ganar voto latino, pero vamos a perder todo el voto conservador.
Entonces, eso es lo que a veces hay que pensar. Un par de ideas más, un par de cosas más. 2016, estábamos presentando a Jeb Bush cuando decían, bueno, le preguntamos a la gente, ¿cómo ves un presidente Bush otra vez? Ya lo había dicho hasta doña Bárbara Bush, o ya un tercer presidente Bush, yo creo que el país ya no quiere, su mamá. Pero preguntábamos, decían, no, va a ser duro y a lo mejor bélico y todo. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a compensar y explicar quién es el verdadero Jeb Bush. Esto que van a ver en exclusiva para el almuerzo picante, nuestros amigos, nunca vio la luz del día. Wow. La campaña no aceptó que mostráramos al verdadero Jeb Bush. Tenían miedo que las gentes en Iowa dijeran, no, nos va a llenar de antimigrantes. Pero los rednecks. Exactamente, pero perdimos una gran oportunidad porque hubiéramos tenido el presidente más multicultural y ojo, México hubiera tenido un gran aliado. Déjenles presento a Jeb Bush, uno de los nuestros. Yo soy Jeb Bush, fui gobernador para 8 años en Florida, soy parte de una familia que quizás conoces. Más importante, soy el marido de Columba Garnica de Bush y tengo 3 hijos que con orgullo se sienten hispanos. Yo creo que tenemos una sociedad donde todos tienen el derecho de salir adelante. Lo que tenemos que hacer es darles capacidad para hacerlo, mejor acceso a educación y de romper las barreras que lo hace más difícil hoy día para la gente y sus familias subir. Pero hay que estar involucrado en la vida política, hay que estar participando en las primarias, participar para que su voz se pueda escuchar. Yo creo que el Partido Republicano, cuando es optimista y cuando ofrece ideas para el futuro, es el partido para los hispanos, sin duda alguna. Y todos somos de la misma casa, todos tienen el derecho de hacer su vida en este gran país. Eso es la misión en que estoy y espero que ustedes vean eso como algo importante de abrazar también. Imagínense, latinos participen, porque si no participas en el proceso de las primarias, ya llegan 2 candidatos, ya no tienes fuerza. Muy interesante. El voto latino tiene muchísima fuerza, muchísimo, pero a veces se nos olvida y sí, nos hacemos ciudadanos todo, pero no votamos. Si no votas, pues el que vota es el que manda. Entonces, ahí me quisiera pasar al último video que les quiero mostrar aquí en el almuerzo picante, que es precisamente cómo convencimos a los latinos en las midterms, que se llaman las elecciones de medio término, a registrarse y votar. Hicimos mensajes muy buenos, participe, ciudadano, pero nos dimos cuenta que eso no movía la aguja. Dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Quién va a ser nuestro vocero? Dijimos, Donald Trump. Porque la gente cuando escuchaba su voz, dice, se siente como una bofetada contra la cara, siente como una trompada. Entonces, si ven aquí, le estamos casi pegando a la abuelita de Coco. Pero quiero que recuerden una cosa, todo esto fue coreografado, ¿eh? No crean que estamos golpeando nosotros inmigrantes. Pero ninguna abuelita fue dañada durante la grabación. Exacto. Van a ver hasta que viene un letrero, respetamos a la abuelita de Coco, no, y que por supuesto no promovemos la violencia. Pero vean cómo logramos que la gente participara a base de decirles, ¿qué puede pasar si no votas? They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. These aren't people. These are animals. We have to do something about it, and we have to start by building a wall, a big, beautiful, powerful wall. They're not sending their best. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar más trompadas? Ya basta. Usa tu poder para votar por candidatos que puedan detenerlas. Bueno, para comentarles que precisamente, yo creo que ya quité la presentación ahí, sí, ya. Precisamente esto logró que se duplicara digo, no esto, sino muchos esfuerzos, por supuesto, pero el registro y voto latino en los Estados Unidos. Y ahora pues nos vamos a enfrentar a una elección igual. Hay que participar. Entonces, eso yo quería en breves 8 minutos 36 segundos explicar los 20 años en elecciones en los Estados Unidos. Chorchero él, chorchero nosotros, decía yo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Como verán, mueve sentimientos, mueve emociones, trabaja precisamente con el elector en sus diferentes percepciones. Así que pues vamos a trabajar porque también hoy estamos conmemorando, en el caso de México, pues ni más ni menos que 2 años ya de esa elección importantísima que permitió que hoy esté gobernando en el país el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Así que pues adelante, muchachos. ¿Quién dijo Le yo? doy la palabra a nuestro querido amigo Carlos Gómez, que ya levantó la mano, ya lo vi hace un momento. Así que adelante, compañero. Muchas gracias, maestro. Muy chida la exposición, César, muy agradable. Gracias por la primicia. La verdad, vamos, desde este lado no me imaginaba un Jeb Bush tan cercano, ¿no? Tenemos, no sé, dado que tú has participado ya en varias campañas estadounidenses, un par de preguntas. La primera, ¿por qué tenemos en el imaginario colectivo y sin razones y sin sustento esta idea de que los demócratas son más cercanos a los latinos que los republicanos? O sea, tenemos esa idea y que realmente no está sustentada mucho en la realidad. El caso concreto de Obama deportó mucho más mexicanos que las administraciones republicanas, siendo él un demócrata, pero vamos, en el imaginario colectivo existe esa percepción en la mayoría de los compañeros. Y la otra sería, vamos, hoy, aparte de conmemorar obviamente el triunfo aplastante de Andrés Manuel, entra en vigor el TEMEC. Vamos, ¿no? Entra en vigor el TEMEC, y en ese sentido, entonces, yo creo que no deberíamos de anclar toda la estrategia de la administración a la recuperación económica en el TEMEC. La relación con Estados Unidos, si bien es la más importante que tenemos como país, no debe de basarse exclusivamente en lo económico ni echarle todas las castañas solamente al TEMEC. La relación es mucho más rica, mucho más diversa y amplia que meramente lo económico. Y compleja, obviamente. Entonces, en este sentido, me gustaría escuchar la apreciación de César. Muchas gracias, bienvenido, que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Bueno, precisamente una cuestión es, yo creo que se lo han ganado a pulso mucho los republicanos últimamente, el golpeteo a los latinos, y como les dije, las primarias también no es bueno lo que hacen, pero me voy a regresar tiempo atrás. Mi ex jefe, Lionel Sosa, trabajaba con el presidente Reagan. Ronald Reagan, que hizo la amnistía a 3 millones de inmigrantes, si recordamos eso. Ronald Reagan le decía a Lionel, oye, fíjate que los latinos se parecen mucho a los republicanos porque son conservadores, son gente de familia, son gente de fe, son gente dueñas de pequeños negocios que no le quieren regalar su dinero en impuestos al gobierno. Ve y díselos. Interesante. Luego, George Bush Sr., el padre, fue el que firmó el Tratado de Comercio. Recuerdo, yo estaba en San Antonio. Sí, claro, con Salinas, sí. Entonces, yo creo que México lo que tiene que jugar es las dos bandas, lógicamente. Digo, va a haber, por ejemplo, voto afroamericano ya vota 92% republicano. Voto latino es un voto swing. En Florida, por ejemplo, casi un tercio de los votantes hispanos votaron por Donald Trump y podrían llegar a hacerlo otra vez. El voto cubanoamericano. O sea, es interesante porque el latino tiene su fortaleza porque no está definido nada más por un partido. El momento que nos definamos nada más por un partido, dejamos de tener fortaleza. Entonces es importante tener... En la parte binacional, yo creo que México lo que puede hacer es empezar a hablar más como socios. Digo, somos tantos, no hay... Estados Unidos es el país que más mexicanos tiene y México es el país que más americanos tiene fuera de Estados Unidos. Entonces, compartimos muchísimo, compartimos el mismo aire, familias y todo. Entonces, creo que esa relación puede cada vez mejorarse. Ahora, con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, yo lo que haría si fuera el presidente, veo al presidente Donald Trump, pero también voy al Congreso. Aprovecho de una vez a ver a Nancy Pelosi y si se cuela por ahí Joe Biden, adelante. Porque México tiene esa fortaleza. México sí puede decir, pero me veo a los dos. Entonces, de alguna manera estamos en el mismo vecindario y siempre es una relación fascinante esta. Sin duda. Pues también hay una serie de preguntas, ya levantó la mano Oscar, así es que adelante, amigo, para no hacer más presentación. Ahí está César a tus órdenes. Gracias, mi estimado. Es que gusto saludarte, experto en temas de campaña y electorales. Estoy viendo, primera de muchas. Oye, pues nos enfrentamos a la 22ª enmienda constitucional que permite la reelección. En este caso, le corresponde a Trump. Y bueno, este martes 3 de noviembre vamos a tener un evento muy importante en los Estados Unidos de Norteamérica y es la 59ª elección para presidente. En esta cuestión de estructura, va a ser una elección muy importante como la que va a tener México en el 2021, que como sabes va a ser la más compleja en cuestión electoral y también que va a determinar cierta cantidad de recursos. Pero en Estados Unidos no se quedan atrás porque esta elección va a ser también para senadores, para Cámara de Representantes, para gobernadores en algunos casos e incluso varios estados de la Unión Americana van a tener una redistribución de distritos legislativos.
Entonces me parece que también va a marcar un parteaguas, un redimensionamiento en este proceso hacia una nueva era en la política norteamericana. ¿Qué opinión te merece en esta parte? ¿Y cómo se inclina el voto hispano, afroamericano, asiático? Ya lo comentabas un poco, y las minorías, pero ¿cómo juega también el Partido Verde, que es minoritario, y el libertario, que casi no se alcanzan a percibir? Tienen una influencia que va creciendo, están estáticos, ¿cómo pueden jugar? Y México, ¿cómo puede de alguna manera beneficiarse de estos procesos, mi estimado César? Don Sigi, pónganos 2 horas más de Zoom. Con todo gusto. Y con todo gusto, claro que sí. Sí. Así Pero más preguntas sencillo, más breves, no sean gachos. Dentro No es de examen doctoral. Adelante. Son preguntas, dentro de lo preguntas que pude picantes. apuntar, me acordé que decías buenas tardes. No. Hola, César. Partamos de 2 hechos importantes, y lo mencionaste tú. El censo del 2020, porque los censos te marcan dónde están las poblaciones, te hacen redistritación también, te mandan recursos, y lógicamente los latinos somos la minoría más grande de los Estados Unidos. 50% La primera minoría poblacional. O sea, literalmente somos el futuro de Estados Unidos. Ese es indudable, ¿eh? O sea, no es un presidente latino, lo va a haber. O sea, es cuestión de tiempo. La parte de Trump fue un accidente de la democracia, básicamente. O sea, pero la continuidad, vamos por allá. ¿Qué puede suceder? Vamos a tener esta elección que yo siempre me gusta contarlo en martes. En 18 y 19 martes estamos en elecciones. En los Estados Unidos podemos votar votación temprana, podemos votar por correo y podemos votar el mismo día. O sea, es un país fácil de votar, para serte honesto. Y ahorita vamos a enfrentarnos al COVID, entonces, aunque el presidente Trump no quiere, vamos a mandar correos. Y lo aclaro para nuestros amigos del almuerzo picante, yo no soy Trump, para nada. O sea, yo ahora sí que renuncié a hacer campaña republicana a partir que el presidente Trump empezó a insultar a los latinos. Entonces, hiciste bien. Totalmente. Pero ahora, ¿qué sucede? Me regreso a esta parte. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer esfuerzos en 2 lugares, en Florida y en Pensilvania. Porque literalmente dice, oye, yo me quiero meter mucho en California, es un estado demócrata. Me quiero meter mucho en Texas, es un estado republicano. No puedes gastar tanto esfuerzo ahí. Lo que quieres es gastar en estos swing states, en estos que pueden variar. Entonces, ahí es donde la complejidad que me gustaría explicarles. La Florida, que es la madre de todas las batallas siempre. Quien gana Florida termina ganando. Aunque puede haber otras opciones. Pero la Florida se compone de mucha gente, inclusive en el voto latino. El voto del sur de la Florida es el voto cubanoamericano, por lo general, en el condado de Dade, Miami-Dade. Pero el voto del corredor, del I-4, del I-4, es donde están los puertorriqueños. Y los puertorriqueños votan en Tampa, en Orlando. ¿Qué sucede? Ellos en la isla no tienen derecho a voto a ser un estado libre asociado, pero derecho sí cuando están en el Estados Unidos continental. Interesante. Y a ellos no les cae bien Donald Trump. Donald Trump los insultó mucho durante el huracán María. No se recuerdan que aventaba pedazos de toalla de papel. Dijo que Estados Unidos ya no le iba a estar pagando todo a Puerto Rico. Hay que recordarles, porque esta elección va a ser mucho de recordar. Interesante, interesante. Ahí te va, le voy a complicar más la ecuación. Si se fijan, en el State of the Union del presidente Trump, invitó a Juan Guaidó. Y Juan Guaidó, que es el presidente, parece legítimo y de la Cámara y todo el numerito allá en Venezuela, resulta que tuvo que ir con cara de, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero, ojo, le estaba dando una ventana gigantesca. Hay 110,000 venezolanos ya con ciudadanía en la Florida que pueden definir la elección. Entonces, esa sorpresa venezolana es interesantísima. Y no descarten que hay una sorpresa más grande venezolana, porque literalmente eso puede cambiar el proceso electoral. Espero haber comprimido todo lo que me preguntaste. Muy interesante, por supuesto, César, como siempre. Excelente. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues siguiendo con el tiempo que tenemos recortado, pero que nos interesa mucho, por favor, Sigifredo, tus preguntas para nuestro ¿Cómo no, Ulises? César, muchas gracias. Siempre es un problemón estar hasta el final en una mesa tan chorchera como esta, porque se dice todo. O sea, ya todos me lo dejaron expulgado, ya escogido, como dicen, el frijol y la garbanza. Pero voy a tratar de darle un giro, ¿no? Comienzo mi diatriba, César, platicándote que creo que la conoces,
una vieja, un viejo entuerto aquí con el buen Ulises con respecto a la sociología. Considera que la visión estructuralista, sistémica, pues es más antropológica. Entonces, lo voy a hacer enojar, voy a provocarlo. Ahorita me prestan un diccionario para traducir lo que está diciendo. Exacto, sociólogos españoles, sociólogos. Sí, más hacia lo antropológico, más hacia el estudio de las comunidades, más hacia la cultura. Esa es la propuesta que quiero hacer. Este fenómeno que nos dijiste, que nos explicaste y que ya tocaron en un ángulo Oscar, en otro Carlos, y tú hiciste muy amplias y creativas respuestas sobre el avance del voto latino, ¿no? Que ya lo dijo hasta Molotov, ¿no? Voto latino de entre las masas. Y lo fuerte que viene siendo. También está relacionado, creo yo, de manera cultural, con que lo latino se está revalorando a partir de la exportación de la cultura estadounidense. Bueno, la cultura estadounidense irradia a todo el mundo. El mundo es cultura estadounidense, bueno, básicamente, ¿no? Y dentro de la cultura estadounidense, la cultura latino, ¿no? Estilo, pues, digo, no sé, a algunos les gustará, a otros no, pero es una realidad, ¿no? Marc Anthony, J-Lo, bueno, todas las figuras estas que, el modelo, ¿no? El modelo de situación latina. ¿Qué tiene que ver, cuánto pesa en el tema de las elecciones? Y, pues, ¿por qué no se ha visto reflejado todavía un voto tan grande y esa cultura en ya realidades? O sea, falta organización. Hay un tema ahí cultural también de falta de organización en Estados Unidos, o son elementos materiales, estructurales, educación y demás cosas. ¿Qué opinas, César? Ahí le va, lo que me gustaría es platicar. No, yo creo que ha habido muchísimos avances. ¿Qué sucedió? Y me voy a regresar a los 90s, cuando Pete Wilson en California quiso pasar la 187, que era una ley antiinmigrante que le quitaba los derechos a los hijos de los inmigrantes. México antes no permitía la doble nacionalidad. México, literalmente, si tú decidías ser americano, perdías la nacionalidad mexicana. Después de la 187 reaccionó el Congreso mexicano y dijo, espérame tantito, si no se nos va a convertir en un verdadero problema, y se permitió la doble nacionalidad. California era un estado republicano. Pete Wilson, esa bofetada de Pete Wilson, lo hizo demócrata. Digo, cambió un poco Arnold Schwarzenegger, que fue también un accidente en la democracia. También, sí. Lo hizo un estado sólidamente demócrata. Inclusive la Cámara está representada por un latino. O sea, no, la fuerza latina es gigantesca. Bueno, perdón la interrupción. Mi tesis un poco es que no son tan accidentes, ¿no? Ni Schwarzenegger, ni tampoco Trump, ni otros, ¿no? Pero bueno, ese es mi... Mire un poco a lo que decía Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Entonces, siempre aparecerá por ahí. Pero, ¿qué sucede? El latino, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Inclusive, la población latina, el mercado hispano en los Estados Unidos es del tamaño de la economía de México. O sea, tenemos un poder adquisitivo fuerte. Recordemos que los hijos de muchos inmigrantes ya luego van a la universidad, salen adelante. O sea, yo creo que los Dreamers, que son lo mejor de lo mejor, son fabulosos los Dreamers, son muchachos que básicamente desde los 3, 4 años están en los Estados Unidos, aportan mucho a la economía, a la cultura. Creo, nuevamente me refiero, el futuro de los Estados Unidos es bicultural. Lo latino llegó para quedarse. Hemos tenido ya 3 gobernadores latinos. Susana Martínez en Nuevo México, Brian Sandoval en Nevada, y el tercero, se me acaba. Luis Fortuño en Puerto Rico, pero digo, lógicamente. Pero esos 3 tenemos senadores latinos. Sí hay un avance, ¿eh? Nuevamente yo creo que esta pausa que sucedió con Donald Trump no significa que sigue, como dicen, la demografía es destino, por decirlo de alguna manera. Entonces, va a seguir creciendo esto. Entonces, al contrario, y yo lo que diría, México puede aprovechar muchísimo ese crecimiento latino. Al contrario, buscar más al Hispanis Caucus en los 2 lados, siempre buscando los 2 lados, porque de alguna manera tenemos una relación que mientras más la fortalezcas, va a ir yéndole mejor a ambas partes. Y César, mira... Muy político al final, ¿eh? Muy político andas, mi querido César, y yo te lo agradezco porque sin duda de eso se trata, de que la política no la veamos como algo que hacen personas ilustradísimas, enteradas. La política la hacemos todos, participamos de ella, tomamos decisiones,
y si no lo hacemos, otros lo hacen en nuestro lugar que también están haciendo política. Y en esto, digo, me parece muy ilustrativo el esfuerzo que hiciste para llamar a los latinos a asumir su compromiso electoral, porque de ellos depende, o depende de todos nosotros el que podamos hacer este ejercicio importante de democracia. En el caso, regresando a México, sin duda este día que es tan importante, que fueron 30 millones de votantes los que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel, fue un asunto de una contundencia tal que no tuvo lugar a dudas de un fraude y una cosa, ¿no? Esta es la construcción del tema electoral. Y tiene que ver mucho con la comunicación y tiene que ver mucho con esta dispersión. Pregunto, tú que tienes toda esta experiencia, pareciera que tienes que mandar mensajes a los latinos, a los que tengan origen asiático, a las personas de origen afroamericano, y combinar los mensajes y hacerlos conjuntos, y hacerlos sonar armoniosamente, porque no se trata de que a uno le digas algo que se contradiga con el otro. Este esfuerzo de comunicación, sin duda, es también muy importante en sociedades como la nuestra, y lo digo porque creo que tú serás un factor también de apoyo para estos nuevos procesos electorales. Nos han querido centrar, diría yo, en una lógica de bipolaridad, chairos contra no chairos, conservadores contra liberales, los buenos y los malos, los tontos y los... En fin, ¿cómo debería de avanzarse en un tema de comunicación tan importante, donde además a cada momento se habla de las fake news, o hablamos de los bots, o hablamos de otros fenómenos en este juego democrático? ¿Cómo debe de ser el esfuerzo de comunicación? Y te lo pido porque estamos haciendo este esfuerzo, creo, no en una idea oficialista o cualquier cosa, sino en una idea de comunicación, de construcción y de participación, porque, insisto, lo importante es que si hacemos política, lo hagamos lo mejor informados posible. ¿Qué opinión te merece, mi querido amigo? Mira, por ejemplo, nosotros cuando hablamos la cuestión latina, llámese en votos o cuando estábamos en publicidad o cuando estábamos en Noticiero Univisión, teníamos más de 16 nacionalidades que conforman latino, y aparte, primera generación, segunda generación, tercera generación, 2 idiomas. Acentos. Acentos, estilos, pero ¿qué tenemos? Tienes que buscar más qué tenemos en común, en qué tenemos de diferencia. El latino, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que tenemos? La familia. Entonces, busca ciertos valores, ciertas cosas que te pueden ir buscando. Yo creo que las elecciones es coaliciones, hay que juntar gente, no separar gente. A veces tienes cierta, por ejemplo, Donald Trump le está apostando a la división total. Barack Obama era un unificador. George Bush le gustaba unificar también, pero cada quien matemáticamente ve por dónde irse. Pero creo que una elección donde invitas más gente te va a ir mejor. O sea, y no le vas a caer bien a todo el mundo. Tampoco puede ser diluir tanto tu mensaje que te pierdas. A nosotros nos decían, oye, ¿por qué George Bush está mandando esos mensajes a los latinos? Se enojaban las señoras de Iowa. Decían, no se preocupen, esas no van a ir a votar por Al Gore, ya las tenemos. O sea, tienes que tomar tus ciertos riesgos también. Y por ejemplo, vieron el caso de Jeb Bush, que no nos permitieron mostrar ese hombre bicultural, orgulloso de su familia latina, por miedo a ofender al redneck, al ultraderecha y demás. Entonces, creo que uno tiene que buscar abrirse más, como dicen, meter más gente a la tienda que sacar gente de la tienda. Entonces, si yo pudiera dar un consejo, es más sumar que restar. Perfecto. Pues, compañeros, ¿alguien quisiera agregar algún tema adicional con esto? Digo, adelante, Carlos, por favor. Vale, se me pasó, gracias, César. ¿Qué tan prudente o no es intentar hacer una especie de lobbying mexicano en los Estados Unidos? Recuerdo en la administración de Vicente Fox a un personaje bastante pintoresco que tenía una oficina que precisamente se encargaba de los asuntos de andar de lobista en las esferas estadounidenses. No recuerdo exactamente el nombre del personaje, pero recuerdo su mostacho, ¿no? Juan Hernández. Juan Hernández, exactamente. Y vamos, se me hizo una iniciativa interesante para tener un poco más de influencia en los procesos estadounidenses que a final de cuentas repercuten en lo que pasa en este país, ¿no? Y vamos, un intento que se ha abandonado tal vez o no se ha retomado con la intensidad que se le dio, tal vez mediáticamente, en la administración de Fox, ¿no? Yo recuerdo a Juan Hernández porque me tocó que colaboráramos algunas cosas en la campaña de John McCain en el 2008. Era interesante, este hombre se iba a pelear a Fox News, él es binacional, él es de Dallas, pero Dallas y Guanajuato. Se peleaba en Fox News contra Bill O'Reilly, que era el más anti-inmigrante. Se iba a meter a defender a México. Entonces creo que es importantísimo, no solo que se llame lobbying, por decir,
sino la voz de los mexicanos en los Estados Unidos. Doy un ejemplo, Israel siempre tendrá una gran fuerza en los Estados Unidos porque salen, oye, si alguien critica a Israel, en ese momento vas a tener voceros defendiendo al Estado de Israel. En Estados Unidos le pegan, no salimos a defenderlo. O sea, es que hay que ser ese pragmatismo de estarse presente. No llámese lobbying, sino se llame voz que puedas tener. Entonces yo creo, imagínate cuántos mexicanos de primera, segunda y tercera generación hay en los Estados Unidos. Tienes millones de voceros que podrían hablar muy bien de México. Entonces, nuevamente diría, no solo lobbying, sino presencia constante. Yo mucho les digo a los antiinmigrantes luego, a ver, recuerden que sus hijos en la escuela, el 50% del crecimiento poblacional es latino. Sus hijos tienen amigos en las escuelas. Ustedes conviven con muchos latinos y posiblemente su hija se va a casar con un latino. Así es que váyanse acostumbrando. Oye, mi buen César, pero ¿no te parece también que de repente la mayor complicación de actitudes vienen de los latinos para con los latinos, de los latinos radicados ya en Estados Unidos, segunda, tercera generación, para sus paisanos? Es decir, parece que no somos queridos por los mismos latinos. Decían que el peor enemigo de un mexicano es un mexicano en Estados Unidos, ¿no? Dependiendo qué lugar, ¿eh? Yo llevo muchísimos años, la mitad de mi vida, digo, parto literalmente mi cabeza. No hacia arriba. Mis hijos nacieron en los Estados Unidos. Digo, la historia inmigrante siempre es compleja, porque el que llegó antes dice, no, yo ya llegué, no me quites el trabajo. Ese siempre ha pasado con los irlandeses, pasó con los italianos y todo eso. Pero creo que hay más positivo de lo que se puede hacer, creo que hay más fuerza y poco a poco nos vamos dando más cuenta de esa fuerza, pero con los números viene responsabilidad. No solo es, oye, qué importante soy, sino también tengo que participar, necesitamos que sean oficiales públicos, que se registren mi voto, que sean congresistas, senadores, o sea, si es el futuro hay que entrar. Oye, Benito, pues interesantísimo, ya nos quedan 2 minutos. Yo quisiera que pudieras mandar un mensaje, porque ahora mismo hay una especulación enorme sobre la presencia de Andrés, que va a colaborar en que se reelija, y tú nos has dicho que no es tan sencillo ni es tan, tiene una complejidad enorme. Un mensaje breve, ¿qué crees que va a pasar y hacia dónde va esta relación con Estados Unidos y México? Tienes que ir, es un tratado de libre comercio, son tus socios. O sea, si van Andrés Manuel y Trudeau con Trump, una cosa es la sociedad comercial. Yo aprovecharía a ver otras fuerzas políticas, así lo balanceas. Y puede quedar todo muy bien. De hecho, puede ser una visita muy exitosa si la sabe manejar de los dos lados, ¿eh? Bueno, pues esperemos, sin duda, la complejidad del trabajo va a ser una tarea importante, tanto de alguien como es el propio Marcelo Ebrard, que es el que ha tenido esa relación, pues como de las propias condiciones políticas que se están presentando. César, ha sido de verdad un placer tenerte en el programa. No sabes lo mucho que nos has enseñado y nos has aprendido. Yo le agradezco, por supuesto, a todos nuestros compañeros sus preguntas y esperamos tenerte próximamente, mi querido César, para que nos hablemos ya ahora de comunicación, pero a nivel nacional, aquí con la banda mexicana, con la banda latina, de cómo viene y qué viene para lo que nos espera el próximo 21. Saludos, César. La invitación al almuerzo. Muy bien, pues un abrazote, mi querido amigo, ya te dispararemos el almuerzo, que era la idea original, y nos vemos. Eso. Y compañeros, como decimos siempre, esto fue el almuerzo picante. Muchas gracias, Cesarín, abrazote.